Tenía 76 años cuando escuché las palabras que jamás imaginé oír de labios de mis propios hijos. 4 días antes, el médico me había dicho que las pruebas mostraban un cáncer. Aún faltaban algunos estudios para conocer exactamente el tipo y el tratamiento, pero la sola palabra había llenado mi corazón de miedo. Salí del hospital temblando, con una carpeta entre las manos y una esperanza silenciosa, que mi familia caminara conmigo durante aquella tormenta. Crié a mis 3 hijos prácticamente sola después de que mi esposo falleciera. Trabajé largas jornadas, vendí joyas heredadas para pagar estudios, renuncié a muchos sueños para que ellos pudieran construir los suyos. Nunca llevé la cuenta de los sacrificios porque una madre rara vez lo hace. Creía que el amor sembrado durante tantos años siempre encontraba el camino de regreso. Los primeros días después del diagnóstico fueron extraños. Me llamaban poco, siempre tenían prisa. Uno decía que el trabajo estaba imposible, otro hablaba de compromisos con los niños. Mi hija respondía a los mensajes muchas horas después, con frases cortas y frías que parecían escritas por alguien que apenas me conocía. El cuarto día llegaron los 3 a mi casa. Durante un instante pensé que venían a abrazarme, a organizar las consultas médicas o simplemente a sentarse conmigo a tomar un café como cuando eran pequeños. Preparé galletas, calenté agua para el té y acomodé la sala con el mismo cariño de siempre. Pero nadie tocó la bandeja. Los vi intercambiar miradas incómodas antes de que mi hija rompiera el silencio. No vamos a perder el tiempo con una anciana que se apaga. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Ninguno de sus hermanos la contradijo. Uno bajó la mirada. El otro simplemente tomó su maleta del suelo. Habían ido a despedirse. Me explicaron que ya tenían planeado un largo viaje. Dijeron que no querían cancelar sus vacaciones por una situación que, según ellos, probablemente no tenía solución. Intentaron disfrazar su decisión con palabras prácticas, hablando de reservas, boletos y compromisos imposibles de cambiar. Pero la verdad era mucho más sencilla y dolorosa. No querían estar presentes en el momento más difícil de mi vida. No discutí. Los observé caminar por la casa donde aprendieron a dar sus primeros pasos, donde celebramos cumpleaños, navidades y tantas noches de risas. Cada pared guardaba un recuerdo que parecía invisible para ellos. Cuando cerraron las maletas, también cerraron algo dentro de mí. Antes de salir, mi hija me dio un abrazo rápido, casi por obligación. Cuídate, si puedes. La puerta se cerró. El silencio fue tan profundo que podía escuchar el reloj del comedor marcando cada segundo. No lloré de inmediato. Me senté frente a la ventana, desde donde tantas veces los había esperado regresar de la escuela. Pensé en todas las veces que pasé noches enteras despierta cuando tenían fiebre, en las ocasiones en que dejé de comprarme un abrigo para pagar un uniforme nuevo, en las promesas que me hacía de que algún día todo habría valido la pena. 20 minutos después sonó mi teléfono. Era el médico. Respiré hondo antes de contestar, convencida de que recibiría peores noticias. No imaginaba que aquella llamada no solo cambiaría el rumbo de mi enfermedad, sino también la manera en que entendería el amor, la familia y el verdadero significado de estar acompañado. Mientras sostenía el teléfono entre mis manos temblorosas, comprendí que la vida todavía no había terminado de contarme su historia, y, por primera vez desde que escuché la palabra cáncer, sentí que el destino aún guardaba una verdad que nadie, ni siquiera mis propios hijos, había sido capaz de imaginar. Contesté el teléfono con las manos temblando. Después de ver partir a mis hijos, ya no sabía qué noticia podía dolerme más. Cerré los ojos durante un instante antes de llevar el móvil a mi oído. «¿Señora Elena?» «Habla el doctor». Respondí con un hilo de voz. Él guardó unos segundos de silencio, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. «Necesito que venga mañana al hospital. Han llegado los resultados completos de sus estudios». Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. «¿Es peor de lo que pensábamos?», pregunté. El médico respiró profundamente. «No quiero darle todos los detalles por teléfono, pero sí necesito decirle algo importante. El diagnóstico inicial no estaba completo. Hay información nueva que cambia significativamente el panorama. No entendía nada. Durante 4 días había vivido convencida de que mi vida se estaba apagando lentamente.
Había visto cómo mis propios hijos daban por terminada mi historia incluso antes de que los médicos terminaran de escribirla. Cuando terminó la llamada, permanecí inmóvil durante varios minutos. No sentía alivio ni miedo, solo una extraña calma que nacía después de haber perdido aquello que más temía perder: la confianza en mi propia familia. Aquella noche apenas dormí, no porque pensara en el cáncer, sino porque repasaba una y otra vez los rostros de mis hijos mientras recogían sus maletas. Intentaba encontrar alguna señal que hubiera ignorado durante años. Tal vez aquella distancia no había comenzado con mi enfermedad. Quizá llevaba mucho tiempo creciendo en pequeños silencios que yo había decidido justificar. Siempre había sido yo quien llamaba primero. Siempre era yo quien organizaba las reuniones familiares. Si alguno necesitaba dinero, encontraba la manera de ayudar. Si uno discutía con otro, me convertía en puente. Había confundido ser necesaria con ser querida. A la mañana siguiente llegué al hospital mucho antes de la hora acordada. Mientras esperaba, observaba a otras personas abrazando a sus familiares. Algunos lloraban, otros sonreían después de recibir buenas noticias. Comprendí que el dolor compartido pesa menos, pero también descubrí que uno puede seguir caminando incluso cuando lo hace completamente solo. El doctor me recibió con una expresión muy distinta a la que recordaba. Me invitó a sentarme y abrió mi expediente. Hemos revisado nuevamente todas las biopsias con un segundo equipo de especialistas. Apreté los brazos de la silla. El tumor existe, dijo con sinceridad, pero el diagnóstico inicial fue demasiado pesimista. No estamos ante el escenario que creíamos hace unos días. Lo miré sin atreverme a hablar. Continuó explicándome que el cáncer había sido detectado mucho antes de lo esperado. Era una etapa temprana, localizada y con altas probabilidades de responder muy bien al tratamiento. No sería un camino sencillo, pero tampoco era la sentencia que todos habían imaginado. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No lloraba únicamente por la esperanza, lloraba porque mis hijos jamás esperaron esa llamada. Ellos ya habían decidido que mi historia había terminado. No habían esperado una segunda opinión, no habían esperado nuevos estudios, no habían esperado verme luchar. Simplemente hicieron sus maletas y siguieron con sus planes. El médico me entregó un calendario con consultas, análisis y el tratamiento que comenzaría en pocos días. Tiene muy buenas posibilidades, me dijo con una sonrisa tranquila. Pero además del tratamiento, necesita rodearse de personas que le den paz. Aquella última frase quedó resonando dentro de mí mucho después de salir del hospital. Mientras caminaba hacia la salida bajo la luz suave de la mañana, entendí que algunas enfermedades pueden curarse con medicina, pero otras solo empiezan a sanar cuando dejamos de perseguir el cariño de quienes ya eligieron alejarse. Por primera vez en muchos años, tomé una decisión silenciosa. No volvería a rogar por un lugar en la vida de nadie, ni siquiera en la de mis propios hijos. Mi recuperación empezaría por mi cuerpo, pero también por mi corazón. Comencé el tratamiento una semana después. El hospital se convirtió en un lugar conocido, con pasillos que ya no me parecían tan fríos y enfermeras que siempre encontraban una palabra amable para hacer más ligero el día. Al principio me costaba aceptar que necesitaba ayuda para algunas cosas. Había pasado toda mi vida cuidando de otros, y ahora debía aprender a dejar que alguien sostuviera mi brazo cuando me sentía débil. Lo más difícil, sin embargo, no eran las consultas ni los medicamentos. Era regresar a una casa silenciosa. Cada tarde abría la puerta esperando encontrar un mensaje, una nota o una llamada perdida de alguno de mis hijos. Durante varias semanas, el teléfono permaneció casi inmóvil. Cuando sonaba, era el hospital, una vecina o alguna antigua amiga preguntando cómo me encontraba. Mis hijos apenas enviaban mensajes breves. ¿Cómo vas? Espero que todo salga bien. Nunca es fácil, pero sé fuerte. Leía aquellas palabras y sentía que estaban escritas por personas que conocían mi nombre, pero no mi corazón. No respondían con maldad. Simplemente habían aprendido a estar lejos sin sentirse culpables. Un día decidí dejar de mirar la pantalla, esperando algo diferente. Guardé el teléfono en un cajón y salí a caminar hasta un pequeño parque que estaba cerca de mi casa. Hacía años que no me sentaba allí. Observé a los niños correr detrás de las palomas,
a los abuelos conversando en los bancos y a una mujer joven ayudando a su madre a caminar despacio por el sendero. No sentí envidia, sentí claridad. Comprendí que cada familia escribe su propia historia y que la mía no tenía por qué parecerse a la de los demás para seguir teniendo valor. Poco a poco empecé a llenar mis días de pequeñas decisiones que me devolvían la tranquilidad. Volví a leer las novelas que había dejado olvidadas en una estantería. Cuidé las plantas del jardín con paciencia. Aprendí a preparar recetas sencillas solo para mí, sin pensar en mesas llenas ni celebraciones familiares. Descubrí que una taza de café tomada en silencio también podía ser un acto de amor propio. Durante una de las sesiones de tratamiento conocí a Teresa, una viuda de mi edad. Ella también luchaba contra el cáncer. Nos hicimos amigas casi sin darnos cuenta. Hablábamos mientras esperábamos nuestro turno, compartíamos recuerdos de nuestros esposos y nos reíamos de las pequeñas torpezas que la edad nos regalaba. Nunca me preguntó por qué mis hijos no estaban allí. Nunca hizo falta. Su compañía era suficiente para recordarme que la familia también puede aparecer en personas que llegan cuando menos lo esperamos. Con el paso de los meses, los análisis comenzaron a mostrar buenas noticias. El tratamiento estaba funcionando mejor de lo previsto. El médico sonreía cada vez que revisaba los resultados y yo empecé a caminar con más energía. Curiosamente, fue entonces cuando mis hijos comenzaron a llamar con un poco más de frecuencia. Escuchaban que estaba mejor y preguntaban si necesitaba algo. Yo respondía con educación, pero ya no hablaba durante horas como antes. Había aprendido que querer a alguien no significa vivir disponible para quien solo aparece cuando la tormenta ha pasado. No les guardaba rencor. El rencor pesa demasiado para un corazón que intenta sanar, pero tampoco seguía inventando excusas para justificar lo que habían hecho. Acepté la verdad con serenidad. Ellos habían visto el final de mi historia cuando apenas comenzaba un nuevo capítulo, y mientras ellos se alejaban creyendo que todo estaba perdido, yo había descubierto algo mucho más valioso que una cura: la fuerza de levantarme cada mañana sin depender del amor que otros decidieran darme. Esa paz silenciosa comenzó a sanar heridas que ningún tratamiento médico habría podido alcanzar. Un año después de aquella llamada que cambió mi vida, regresé al hospital para una revisión de rutina. Caminé por los mismos pasillos donde meses antes había sentido tanto miedo, pero esta vez mi corazón latía con una calma que no conocía desde hacía mucho tiempo. El médico sonrió al entrar en la consulta y después de revisar mis estudios, levantó la vista para darme la noticia que tanto había esperado. Todo sigue evolucionando muy bien. Continúe cuidándose como hasta ahora. Le agradecí con una sonrisa sincera. Al salir del hospital, respiré profundamente. El aire parecía más limpio, el cielo más amplio y mis pasos más ligeros. No era solamente porque mi salud hubiera mejorado. Era porque, durante aquel año, también había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta: mi dignidad. Mi casa ya no se sentía vacía. Las plantas crecían fuertes en el jardín. La cocina volvía a llenarse del aroma del pan que horneaba algunos domingos. Teresa seguía visitándome cada semana y juntas compartíamos tardes tranquilas hablando de libros, recuerdos y sueños que aún podíamos cumplir. Habíamos aprendido que la vida nunca deja de ofrecer nuevas oportunidades para construir afectos sinceros. Mis hijos comenzaron a aparecer con más frecuencia. Primero fueron llamadas más largas. Después llegaron visitas inesperadas. Traían flores, pasteles o pequeños regalos, como si los objetos pudieran llenar el espacio que había dejado su ausencia. Noté en sus rostros cierta incomodidad. El tiempo les había permitido mirar atrás y descubrir que habían tomado una decisión de la que ahora les costaba hablar. Una tarde se sentaron los tres en mi sala. Nadie decía nada. Finalmente, mi hija rompió el silencio. Tenía los ojos húmedos y la voz mucho más frágil que aquella tarde en la que hizo su cruel comentario. Mamá, nos equivocamos. Esperé sin interrumpirla. Pensamos que todo terminaría muy rápido. No supimos cómo enfrentar el miedo. Elegimos alejarnos cuando más nos necesitabas. Sus hermanos bajaron la cabeza. No buscaban justificar lo ocurrido. Solo reconocían la verdad. Los escuché con atención. Durante mucho tiempo imaginé ese momento. Pensé que, si llegaba,
Les reclamaría cada lágrima derramada, cada noche de soledad y cada llamada que nunca hicieron. Pero cuando finalmente estuvieron frente a mí, comprendí que ya no necesitaba hacerlo. Las heridas habían dejado cicatrices, pero también habían dejado sabiduría. Les tomé las manos con serenidad. Los perdono, dije con calma, porque no quiero seguir cargando ese dolor. Pero también aprendí algo muy importante. Nunca volveré a abandonar mi paz para perseguir el cariño de alguien, incluso si ese alguien lleva mi misma sangre. No hubo gritos, no hubo reproches, solo un largo silencio lleno de emociones que ninguno sabía expresar con palabras. A partir de ese día nuestra relación cambió. Volvimos a hablar de vez en cuando, compartimos algunos almuerzos y celebramos ciertos cumpleaños. Sin embargo, ya no construí mi felicidad alrededor de sus visitas ni de sus llamadas. Si venían, los recibía con afecto. Si pasaban semanas sin aparecer, seguía viviendo plenamente. Había aprendido que el amor más importante no era el que esperaba recibir de ellos, sino el que por fin me ofrecía a mí misma. Cada mañana abría las ventanas de mi casa con gratitud. Miraba la luz entrar lentamente y recordaba a la mujer asustada que creyó que el cáncer sería el final de su historia. Sonreía al pensar que, en realidad, aquel diagnóstico había sido el comienzo de una vida más libre. Hoy sé que la familia puede fallar, que las personas cambian y que el dolor deja marcas profundas. Pero también sé que ninguna traición tiene el poder de destruir a quien decide conservar su bondad sin renunciar a su dignidad. La paz llegó el día en que dejé de esperar que otros llenaran el vacío que solo podía sanar con respeto hacia mí misma. Y esa paz, silenciosa y firme, terminó siendo el regalo más valioso que la vida pudo ofrecerme.